Les decía que íbamos a tratar un tema sumamente interesante porque nos involucra a todos, familias e individuos también, que es el uso de la tecnología, nuestra conexión con la tecnología, qué se hace con niños, con adolescentes, pero también qué hacemos nosotros, ¿no? Y de qué manera ha complejizado nuestra vida o la hizo más fácil, quién sabe. Bueno, tenemos a alguien que sabe mucho del tema. Clara Oyuela, que es psicóloga, que es psicodramatista, que es escritora, que tiene libros al respecto y una experiencia personal muy interesante y nutritiva, como para hablar con mucho criterio y con conocimiento del tema. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por este tiempo con nosotros. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Clara, él te decía que tenés una experiencia muy directa sobre el tema de la tecnología, de su uso y de qué manera nos afecta. ¿Por qué no pones un poquito en contexto para aquellos que no te conocen cómo se inició esto? Bueno, primero gracias por toda la descripción del principio, ¿no? O sea, em, yo creo que la experiencia que yo tengo en relación a este tema tiene que ver con dos cosas. Por un lado, toda la parte que fui investigando en estos años en relación al tema, desde el 2018, con mi propio experimento de desconexión al celular para poder ver qué pasa cuando me desconectaba, y a eso lo volqué en un libro, y después a este experimento lo pulí un poco, digamos, en lo que es cantidad de días, armé un protocolo de desconexión y lo apliqué con diferentes grupos. Pero lo que me interesa aclarar es esto, ¿no? O sea, yo me considero, digamos, que estoy muy adentro del tema, un poco también por ser víctima de este tema, ¿no? O sea, esto me parece lo interesante. Yo como psicóloga estoy investigando este tema digamos, de la misma forma en la que me siento adentro y en la que me siento involucrada problemáticamente como la mayoría, digo, ¿no? Entonces, en algún punto, esto me parece que es interesante porque ayer lo escuchaba a un neurólogo infantil hablar de esto, que él también viene investigando este tema, acaba de sacar un libro que se llama Adictos en Pañales, en base a todas sus investigaciones en el consultorio pediátrico, eh, y él también hablaba de esto como, bueno, hay que empezar a aceptar que esta es una adicción y que nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, o por lo menos a la mayoría de las personas, incluso siendo neurólogo, incluso siendo psicóloga, incluso siendo psiquiatra, ¿no? Digo, acá quiero aclararlo, porque no es que estoy hablando de este tema con un pie afuera de la problemática, sino asumiéndome totalmente adentro, ¿no? Y tratando de entender qué nos está pasando. Porque además esto de las adicciones socialmente aceptadas, ¿no? Hasta hace poco tiempo atrás eran el tabaco, eran el alcohol, Mm. pero esto de la utilización, la dependencia de básicamente del celular, es socialmente aceptado y por el momento yo creo que, bueno, sí, lo aceptamos, pero en realidad está como sobreentendido que a nadie le interesa siquiera, salvo excepciones, como es tu caso, ¿no? Que no sé qué habrá pasado dentro tuyo, tal vez por esas herramientas que te da la psicología, decir, ¿cómo puede ser que yo esté en este momento así? Porque además es algo permanente como toda adicción, ¿no? Tratar de mantener las cosas en su justa medida. Tal cual, yo creo que llegamos a naturalizar tanto el hábito de lo que es el uso del celular en exceso, que bueno, por suerte, digamos, yo creo que el mismo ser humano, digamos, en todas las facetas de la vida, en algún momento va empezando, digamos, va tocando fondo, ¿no? Y Mm. lo que nos hizo tocar fondo a nosotros en lo que es el exceso del uso tecnológico fue la pandemia, es decir, la pospandemia puso de manifiesto eh, este uso excesivo que se le dio a algo que puede ser una herramienta y que es una herramienta, pero que también se nos puede volver en contra, y cuando se vuelve en contra es grave todo lo que está pasando, digamos, ¿no? O sea, tiene todo un lado B del que estamos empezando a hablar ahora. Bueno, ahora, digamos, hace un año y medio atrás, 2 años atrás, empezamos a poner sobre la mesa este lado B, como pasó en su momento, bien lo dijiste, con el consumo de tabaco, por ejemplo, que al principio
todos fumábamos en lugares cerrados, en el avión, en el cine, estaba muy bien visto y de repente los estudios empezaron a mostrar qué es lo que pasaba cuando se fumaba en exceso, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con el celular y me animo a decir que hoy el celular es el protagonista absoluto, digamos, de los objetos de consumo masivo. Me animo a decir que más que el tabaco, Sí. más que el alcohol, digamos, porque ¿quién no tiene un celular en la mano? Y lo más descabellado de todo es que hay niños que tienen un celular propio en la mano. Y yo Sí. creo que el foco hoy del debate, más que igual, a ver, bienvenido sea el debate de lo que es el celular en las escuelas, bienvenido todo tipo de debate, eh, pero hay un debate previo que nos debemos, yo creo, como sociedad, que es debatir cuál es la edad conveniente para que una persona acceda a un primer celular inteligente, eh, porque no es lo mismo que lo tenga un niño de 5 años, de 8 años, de 10 años, a que lo tenga un adulto. Y yo creo que desde esa pregunta, partiendo de esa pregunta, es que podríamos realmente como sociedad encontrar como un orden o mejorías, ¿no?, en lo que es la calidad de vida, que hasta el momento no las estamos pudiendo encontrar. Estoy mirando data de algunos de los tantos estudios que se están haciendo sobre las consecuencias de darle el celular a una criatura, ¿no? Y esto dice, el uso de tablets, por ejemplo, a los 3, 5 años se asocia con un aumento en la manifestación de enojo y frustración. Le sacás el celular al pibe o la tablet y Mm. es un berrinche que le dura 1 hora, hasta que no se lo vuelves a dar porque los padres se cansan y entonces le ganan por cansancio, efectivamente. Después, Absolutamente, sí. la mayor tendencia a la ira, cuando van creciendo ya ese enojo y frustración se convierte en ira. Estamos hablando de criaturas con manifestaciones de ira. Entonces nos podemos preguntar, ¿y qué le sigue a todo esto? ¿Una depresión profunda? Y tenemos niños con depresiones. Bueno, yo creo que estos síntomas que acabas de describir, todos van de la mano de lo que es un síntoma de abstinencia, es decir, cuando uno se acostumbra a determinada sustancia y sobre todo siendo niños, o sea, sacar ese objeto del que de repente uno empieza a depender, y no solamente depende, sino que lo que provoca el celular, lo que provoca la tablet, ¿no? En lo que es la niñez, sin además tener en cuenta que por ahí hay padres o madres que ni siquiera están al tanto del contenido, ¿no?, al que están expuestos los niños, digamos, todo lo que provoca en ese cerebro que se está desarrollando, que es inmaduro, y todo lo que provoca la hiperestimulación, ¿no?, de lo inmediato, entonces, digamos, no es llamativo, ¿no?, que aparezcan estos síntomas. De hecho, cuando yo hice los experimentos de desconexión con adolescentes y con adultos, tanto en adolescentes como en adultos, en una amplia mayoría aparecieron los mismos síntomas también que tienen que ver con la abstinencia. Entonces, en algún punto esto atraviesa todos los grupos, digamos, todos los grupos madurativos, ¿no? Pero acá lo terrible es que no es lo mismo ser un niño que ser un adulto. Mm. Entonces, digo, yo creo que a este tema hay que empezar a asumirlo como lo que es un asunto de salud pública. Eh, por suerte ya lo estamos debatiendo a nivel mundial y ya hay decisiones políticas que se están tomando al respecto en diferentes países. Incluso, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se acaba de prohibir el uso en las escuelas de nivel inicial, de nivel primario. Tengo entendido que cada escuela va a encontrar ahí como su protocolo de lo que puede llegar a ser prohibición o regulación. Eso va a ser medio de lo que pase puertas adentro. Me parece que es un buen paso porque al menos es asignarle al tema el lugar que tiene que tener, pero también, digamos, hay un desafío ahí que va a tener que encontrar cada escuela, que es qué pasa con esos niños o con esos adolescentes que al no poder usar el celular, de alguna manera van a empezar a poner a la luz esos síntomas de abstinencia, ¿no?, en la Mm. escuela. Entonces es probable que puedan llegar a estar más ansiosos,
más movedizos, digamos. Esto es lo que a mí, por lo menos, cuando hice el experimento con alumnos de psicología, 30 jóvenes de 16 años, pasó eso, ¿no? La mitad del grupo estaba mucho más hiperactivo durante esos días de desconexión y la otra mitad estaba más calma. Entonces, digamos, ¿qué hacer para poder contener también esos síntomas que puedan aparecer? Estamos hablando con Clara Oyuela, que es psicóloga, que es psicodramatista, que es escritora. Sus libros son Una flor en las estrellas, Crónica de una abstinencia. ¿La luna más bonita se publicó? Todavía no. Pronto, pronto. Y también Mm. tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que Claro, ver con este tema, porque es claro. muy actual Sí, ese sí, no, no libro. lo, ya con su nombre. Y decime, Clara, en esto que estás mencionando, porque también es bueno ampliarlo, el foco adolescente, niño es importante porque es la formación de lo que después va a convertirse en una persona adulta, pero que puede llegar a tener un montón de deficiencias y problemas tan simple y tan complejo por el tema del uso de la tecnología. Pero Mm. en esta experiencia que vos hiciste, ¿cuánto tiempo duró esa abstinencia? ¿De qué manera se fue transformando y en qué? Bueno, el protocolo de desconexión que hice con adolescentes y con adultos es de 4 días completos de desconexión. Hay algunas pantallas que están permitidas durante ese tiempo, como por ejemplo la televisión, se puede usar la computadora, pero no las redes sociales, digamos. Hay algunos permitidos, ¿no? Mm. Eh, los síntomas varían, digamos, ¿no? Porque también aparecen síntomas positivos en esta desconexión, tanto en adolescentes como en adultos, y con frases como, por ejemplo, volví a ser lector, y eso me Mm. alegró el alma. Los libros que tenía acumulados en mi mesita de luz los leí sin ningún tipo de interrupción, me pude concentrar más en mis tareas cotidianas, me sentí con más energía durante el día, la calidad de mis vínculos familiares se vieron enriquecidos. Eh, digamos, no es menor, ¿no? Todo esto que aparece, pero también aparecieron síntomas como, por ejemplo, me tiembla la pierna, me sudan Mm. las manos, me quiero comer las uñas, esta sensación de aburrimiento me hace sufrir, no sé qué hacer, no sé qué hacer con este tiempo libre. La necesidad de pantalla me consume, entonces reemplacé el celular por la televisión y me la pasé viendo televisión. Digo, aparece mucho, ¿no? En esa desconexión, pero bienvenido todo eso que aparece, porque en algún punto eh, es hacer un parate, digamos, ¿no? Una frenada de lo que es nuestra vida cotidiana y tomar un poco de conciencia sobre la forma en la que nos estamos conectando, ¿no? Y bueno, por eso hago los experimentos, para poder analizar esto. ¿Esto que haces lo haces permanentemente? ¿Es voluntario? Porque a mí me parece que incluso sería importantísimo que se difundiera para que cada uno de nosotros, desde su ámbito, desde su propia decisión, pueda hacer una, una purificación, como un ayuno tecnológico durante, no sé, un día, un fin de semana, que no, algo como un laburito interno para decir, me tengo que demostrar a mí mismo que puedo vivir la vida sin estar en permanente contacto con el celular y con la cabeza agacha las 24 horas. Sí, absolutamente. Bueno, muchos dicen que durante esos días sienten haberse sacado un peso de encima. Pero también lo interesante es que todos volvemos después al uso Ah, claro. y volvemos a las redes, digamos. Pero bueno, también es cierto que los que vuelven, digamos, después de esos días de desconexión, se vuelve con una conciencia diferente, sobre todo si tienes hijos. Hay una pregunta que se te abre que ya, digamos, ya no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Con esa pregunta. Hay una toma de conciencia de, bueno, estoy en una batalla, estoy en una batalla que todavía no gané, pero estoy en una batalla, ¿no? O sea, diferente es a ni siquiera tener conciencia de que uno está lidiando con un problema, ¿no? Y sobre todo eso en los adolescentes se dio, Claro. como un frenar y tomar una conciencia diferente durante esos días y bueno, de hecho una de las chicas escribió en una de sus crónicas, de cuánta introspección me estoy perdiendo por estar Ah,
conectada Claro, a estímulos constantes, ¿no? Digamos, claro, hay una claro. posibilidad de introspección en los adolescentes y de conectarse con ese vacío que provoca Ujú, mucho aburrimiento, pero que exacto. desde donde aparece, digamos, es un tesoro poder conectarse con Eh, eso. Y si no, eso no, ellos no lo hacen, sino, y me animo a decir que los adultos tampoco, ¿no? claro. Así que, bueno, no Evitar es menor, no es. aburrirnos. Y decime, Clara, en cuanto ¿de qué manera afecta en chicos o en adolescentes cuando pueden, cuando tienen la posibilidad de esta desconexión, con el entorno, con los amigos, con los compañeros? ¿Esto afecta de alguna manera? Porque también esa necesidad de estar permanentemente conectado con el otro, ¿no? Si no participo de esto, no me acuerdo cómo se llama eso que tenemos todos del miedo a perderse algo, ¿no? Claro. Bueno, ellos como lo hicieron en grupo, eran 30, y lo hicieron durante la jornada, digamos, lo hicieron durante, no durante el fin de semana, a Mm, propósito lo hice para que no lo hicieran durante el fin de semana, porque les iba a costar más, yo creo. sí. Lo hicieron durante la semana, entonces ellos mismos fueron una especie de grupo disruptivo dentro de la misma escuela, en donde llenamos los pasillos de carteles con frases y preguntas que invitaban a los demás grupos a preguntarse si ellos serían capaces de dejar el celular durante unos días. Y ellos mismos lo vivieron como algo profundamente enriquecedor para ellos como grupo, ¿no? Entonces, en los recreos volvieron a jugar al truco como jugaban antes. Una de las chicas llevó una cámara filmadora e incluso una de las frases fue, volví a tener recuerdos de mi infancia y volví a la casa de mi infancia. Digo, no es menor, parece un detalle, pero digo, es volver a conectarse con algo que tiene que ver con la configuración y como con la construcción del sí mismo, ¿no? Y cuando se hace en grupo, cualquier decisión colectiva de estas en grupo le da más fuerza a la persona, ¿no? Para llevarla a cabo, no es que era uno haciéndolo y todos los demás no. Entonces, yo creo que a ellos eso los ayudó para poder transitar esos días de desconexión. Y además, que es un detalle también que no es menor, en la consigna de desconexión se aclara que si la persona no aguanta más durante esos días y necesita prender el celular, lo puede hacer. Es Mm, decir, no había una prohibición en no prender el celular, porque esto también era un ejercicio del uso de la libertad. Es claro. decir, nosotros todos los días podemos elegir cómo vivir nuestra vida, por lo menos en algunas partes, ¿no? En algunas áreas. Pero Mm. digo, en la medida en que ellos tenían esa libertad de prender el celular si no aguantaban más, también internamente era un respiro. Y, y también esto demarca que lo importante de este experimento es el proceso y no el resultado en sí. A mí me interesaba analizar qué pasa en el proceso de desconexión durante 4 días. Y si alguien no aguantó más y lo prendió, bueno, lo registró por escrito a eso en todo caso. Y a mí me daba la información. Es que, claro, en realidad estás proponiendo desconexión para una conexión que es la que verdaderamente vale, que es la conexión con uno mismo, tratar de ver qué es lo que hay ahí adentro de eso que llamamos ser, ¿no? Y no es siempre Totalmente. estar esperando esto del estímulo externo permanente. Clara, por último, ¿qué recomendación o qué sugerencia harías tanto a adultos que tienen hijos como para los mismos adultos si quieren probar un poco de esta buena medicina? Bueno, yo el último grupo con el que hice el experimento de desconexión eran con voluntarios online, digamos, a través de mi propio Instagram convoqué a personas de diferentes partes del país que estuvieran interesadas en ver qué pasa cuando nos desconectamos. Entonces yo les mando el protocolo de desconexión y, digamos, nos ponemos en contacto, ¿no? Que Mm, también es muy, a ver, que también esto es lo paradójico de la tecnología y lo interesante, porque yo durante digamos, con gente que no conozco,
personalmente, generé vínculos, ¿no? Online, digamos, muy profundos y muy conmovedores también, con personas que por ahí nunca vaya a conocer presencialmente, pero que durante 4 días me mandaban sus escritos y me contaban cosas muy, muy íntimas o situaciones de lo que viven internamente y emociones muy íntimas. Entonces, digo, tampoco se puede minimizar el poder que tiene la red social, digo, a nivel red, ¿no? Digo, para ponerle también un manto de objetividad también al tema, ¿no? O sea, no, y esto es lo complicado, que no es radical, no es ni blanco ni negro, no es no a la tecnología o sí a la tecnología, es tratar de analizar qué tecnología para cada edad, para qué momento de la vida y para qué la usamos, ¿no? Y eso es lo complicado. Clara, cómo puede la gente conectarse con vos y la verdad saber un poco más acerca de todo esto tan interesante y tan importante que planteás? Bueno, mi red social es Instagram, Perfecto. ¿Cuál es ya tu me vale por dirección? 10 porque yo tengo una relación de amor-odio con mi red Sí, social, o sea, con la red social, o sea, pero bueno, eso ya pasa a comparto, ser comparto. algo personal, no sé, viste, la odio por momentos, entonces no sé Sí, muy bien sí. cómo manejarme, bueno, pero bueno, tengo la red social porque bueno, por todo esto que estamos hablando, ¿no? El mal necesario. Bien, la verdad, Ah, un placer enorme, Clara, hablar con vos. Gracias por esta charla, por este rato. Bueno, ya saben, encontrar en las redes sociales, en Una flor en las estrellas, en Crónicas de una abstinencia, en el que se viene, que es la luna más bonita. Un, sí, un abrazo, Clara, que estés muy bien. bueno, muchas gracias, un beso Hasta enorme. pronto.